Buenas tardes, vamos a continuar con la estática en el campo bidimensional, parte 2. Acá vamos a comenzar viendo fuerzas no concurrentes en el plano. Recordemos, como vimos en la clase pasada, que lo que nos interesa en todos los sistemas de fuerzas que hemos definido es encontrar la resultante, o sea, la reducción del sistema, la descomposición de una fuerza en varias direcciones y el equilibrio del sistema. Comenzamos viendo reducción de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, el método gráfico. Supongamos que tenemos cuatro fuerzas, P1, P2, P3 y P4, no concurrentes. Recordemos que fuerzas no concurrentes eran aquellas cuyas rectas de acción no concurrían todas en un mismo punto. Entonces, en un gráfico en escala, comenzamos a trazar el polígono de fuerzas. Colocamos P1, P2, P3 y P4. Tenemos el primer origen con el último extremo de P4 en este caso y obtenemos la resultante. A diferencia del sistema de fuerzas concurrentes, nosotros sabíamos antes dónde actuaba ese resultante, porque como el sistema era justamente concurrente, todas las rectas de acción de las fuerzas que componían el sistema concurrían a un punto, o sea que nosotros trasladábamos gráficamente esa resultante obtenida mediante el polígono de fuerzas a ese punto de concurrencia de las fuerzas. En el caso de estos sistemas de fuerzas no concurrentes, no conocemos ese punto. Entonces, para ello, lo que vamos a trazar es un polígono funicular. Para ello, elegimos en el polígono de fuerzas un punto llamado polo. Y vamos a comenzar a trazar los rayos polares. De esta manera, el primer rayo lo trazamos entre el polo O y el origen de la fuerza P1. De la misma manera, el rayo 2 va desde O hasta el origen de la fuerza P2. El 3 desde O hasta el origen de la fuerza P3. El rayo 4. Y finalmente el rayo 5 entre O y el final de la fuerza P4. Comenzamos ahora a trazar el polígono funicular. Trazamos una paralela al rayo 1, que sería esta que tienen acá, por cualquier punto del plano hasta cortar la recta de acción de la fuerza P1. Por ese punto de intersección de la paralela 1 y la recta de acción de la fuerza P1, trazamos una paralela al rayo 2, donde corta a la fuerza P2, trazamos una paralela al rayo 3. Donde corta a P3, trazamos una paralela al rayo 4. Y donde el rayo 4 corta a la recta de acción de la fuerza P4, trazamos una paralela al rayo 5. Lo que hacemos ahora es prolongar el primer y último rayo, o sea, las paralelas al rayo, y en el punto de intersección es un punto perteneciente a la recta de acción de la resultante. Por lo tanto, trasladamos la resultante obtenida en el polígono de fuerzas paralelamente a sí misma, de tal manera que su recta de acción pase por ese punto donde se cruzan el primer y último rayo polar. Y así tenemos determinado el polígono funicular y nuestra resultante del sistema. Veamos ahora las condiciones, la solución analítica para reducir un sistema de fuerzas no concurrentes. Bueno, ya sabemos que tenemos una incógnita más, que es un punto de la recta de acción. Por lo tanto, vamos a tener que plantear una ecuación más. Las tres combinaciones de ecuaciones que podemos plantear son dos ecuaciones de proyección, agregamos una de momento, una ecuación de proyección y dos de momento, o tres ecuaciones de momento.
Veamos el caso para obtener la reducción, o sea, la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes, planteando dos ecuaciones de proyección y una de momento. Vemos la proyección sobre el eje X, o sea, sumatoria de las pi por coseno de phi sub i, ¿sí? Sería la componente en X, es igual a la sumatoria de las componentes en X, es igual a la resultante en X. La otra ecuación de proyección, sumatoria de pi por el seno del phi sub i, es igual a la sumatoria de las componentes en i, igual a la componente en i de la resultante, o sea, Ri. Como vimos anteriormente, R es igual a la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado, y la tangente del phi sub R es igual a Ri sobre Rx. Luego planteamos la ecuación de momentos en un punto O del plano y es igual al momento de la resultante, según Varignón, va a ser igual al momento de las componentes. Ahora vamos a ver planteando una ecuación de proyección y dos de momentos. Elegimos la proyección en el eje X o en el eje Y. Planteamos sumatoria de momentos en el punto O, en un punto O del plano, y planteamos sumatoria en otro punto N del plano. Con eso tenemos nuestro sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo que tenemos que tener presente para cuando planteamos una ecuación de proyección y dos de momento es que la recta de acción que une los puntos elegidos como centro de momento no puede ser perpendicular al eje de proyección, porque si no el problema sería indeterminado. Si bien plantearíamos la cantidad de ecuaciones que necesitamos, no resolveríamos las incógnitas necesarias. El tercer grupo de ecuaciones que podemos plantear son tres ecuaciones de momento. Ahí vemos, elegimos tres puntos, O, N y S, y planteamos las tres ecuaciones de momento, teniendo en cuenta que estos tres puntos, estos tres centros de momento, O, N y S, no deben estar alineados porque también el problema sería indeterminado, igual que en el caso anterior. Veamos ahora la solución gráfica que plantea Kuhlmann. Esto es, vamos a descomponer la fuerza P en tres direcciones, la dirección 1, la dirección 2 y la dirección 3, que son direcciones no concurrentes. Lo que plantea el método Kuhlmann es trazar una recta auxiliar, que es esta que ven acá punteada, ¿sí?, entre la intersección de la recta de acción de la fuerza P, ¿sí?, que queremos descomponer, y una de las direcciones dadas, y el otro punto serían las dos direcciones restantes. Es decir, para nuestro ejemplo, vamos a trazar la recta auxiliar entre el punto donde se cruza la recta de acción de la fuerza P que queremos descomponer y la dirección 3, y el otro punto es donde se cruzan las otras dos direcciones, o sea, en este caso la dirección 1 y la dirección 2. Bueno, en escala gráfica dibujamos la fuerza P y las paralelas a las direcciones que tenemos en este gráfico, que serían la dirección 1, la dirección 2, la dirección 3 y la dirección auxiliar. Como vemos en este esquema, ¿sí?, la fuerza P con la dirección 1 y la dirección auxiliar son concurrentes. Por lo tanto, lo que hace el método de Kuhlmann es descomponer la fuerza P en la dirección auxiliar y en la dirección 3. De esta manera obtenemos la componente en 3 y una componente auxiliar, que es esta que está punteada aquí. Prosiguiendo con el método, lo que hacemos es esta P auxiliar que teníamos, la volvemos a descomponer en la dirección 1 y la dirección 2. ¿Por qué? Porque tanto la auxiliar como la dirección 1 como la dirección 2 son concurrentes, o sea que es un caso de fuerzas concurrentes. De esta manera nos queda la fuerza P con sus tres componentes. Finalmente trasladamos P1, P2 y P3 a sus direcciones en el gráfico inicial del problema y así quedaría resuelto
este caso de descomposición de una fuerza en tres direcciones mediante la aplicación del método de Kuhlmann. Veamos ahora otro método para descomponer una fuerza en tres direcciones no concurrentes en el plano. Este es el método gráfico numérico de Ritter. ¿Por qué es gráfico numérico? Porque si bien va a plantear un sistema de ecuaciones de momento, las distancias se van a medir en el gráfico. Por eso es importante y es condición necesaria que el gráfico se encuentre dibujado en escala. Entonces, supongamos que tenemos la fuerza P, ¿sí? Y queremos descomponerla en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección 3, ¿sí? Entonces, se eligen tres puntos, A, B y C, como centros de momento, y se plantea el teorema de Varignon. Es decir, por ejemplo, tomamos un momento respecto de A y decimos que P1 por D1 sería la componente que está en 1 por la distancia, el brazo de palanca hacia A, ¿no? La distancia que pasa por A y es normal a la recta de acción de 1, que es de 1, más P2 por D2, la componente en 2 por la distancia de 2, más P3, ¿sí? Por D3 es igual al momento de P, ¿sí? Respecto de A, o sea, P por D. De la misma manera, toma momento respecto del punto B y toma momento respecto del punto C. Hasta aquí no tenemos, digamos, ninguna ventaja. Fíjense que venimos planteando un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? Y la única diferencia con el método analítico es que puedo ir a medir al gráfico las distancias. Pero lo que plantea Ritter como particular, y es donde se simplifica el problema, es que los centros de momento, es decir, los puntos A, B y C, se van a tomar donde se cortan dos de las direcciones en las cuales queremos descomponer la fuerza. De esta manera, ¿sí? Tomamos el punto A, donde se corta la dirección 2 y la dirección 3, tomamos el punto B, donde se corta la dirección 3 y la dirección 1, y tomamos el punto C, donde se corta la dirección 2 y la dirección 1. ¿Qué pasa? Se simplifican las ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando tomamos momento, por ejemplo, respecto de A, la componente 3 y la componente 2 no generan momento porque su recta de acción pasan por ese punto, no tienen brazo palanca. Por lo tanto, vamos a tener el momento de la fuerza P que queremos descomponer y el momento de la componente en 1. Entonces, P1 por D1, o sea, la componente que está en 1 por D1, estamos tomando un momento respecto de A, ¿sí? Es igual a el momento de P por la distancia al punto A que llamamos dA. De esta manera podemos determinar que P1 es igual a P por dA sobre D1. De la misma manera, planteamos momento respecto de B y obtenemos P2, y finalmente planteamos momento respecto de C y obtenemos P3. O sea que seguimos teniendo un sistema de tres ecuaciones de momento, pero de cada una de ellas obtenemos, digamos, una incógnita. O sea, son tres ecuaciones con una incógnita diferente cada una. En este caso P1, P2 y P3. Y un dato importante, fíjense que estamos hablando de módulos. O sea, nosotros acá, con este sistema de ecuaciones, lo que determinamos es el módulo de P1, P2 y P3. Bien, el signo de cada componente debe ser el mismo signo del momento que genera P. De esa manera le damos los sentidos a las tres fuerzas encontradas P1, P2 y P3. Y recuerden que las distancias se miden en el gráfico, el cual, reitero, tiene que estar dibujado en escala. Bien, una vez resueltas las ecuaciones, dibujamos las componentes obtenidas, P1, P2 y P3, de tal manera que cumpla con que generen el mismo momento que P. Por ejemplo, P1, ¿sí? Que genera un momento,
respecto de A, P1 genera un momento en sentido antihorario, porque P genera un momento en sentido antihorario también. P3, ¿sí?, tiene que generar el mismo momento que P respecto de C, ambos en sentido antihorario. Y P2 de la misma manera, cuando toma un momento respecto de B, P genera un momento en sentido antihorario respecto de B y P2 tiene que generar un momento en sentido antihorario. Bien, veamos ahora la solución analítica para descomponer una fuerza no concurrente en tres direcciones. Vamos a utilizar los mismos grupos de ecuaciones que vimos anteriormente, es decir, dos ecuaciones de proyección y una de momento, una ecuación de proyección y dos de momento, o tres ecuaciones de momento. Las dos ecuaciones de proyección y de momento, por ejemplo, tomamos, ¿sí?, la sumatoria de las componentes en X, la sumatoria de las componentes en Y, y después tomamos momento respecto de un punto cualquiera en el plano. Una ecuación de proyección y dos de momento, ¿sí?, lo mismo, elegimos dos centros de momento, pero tenemos que tener en cuenta que la recta que une los puntos elegidos como centro de momento, en este caso M y N, no puede ser perpendicular al eje de proyección, tal como vimos en el caso de reducción de un sistema de fuerzas no concurrentes. Finalmente, utilizamos tres ecuaciones de momento respecto de tres centros de momento diferentes, M, N y O, y la condición que debe cumplir es que estos tres puntos no deben estar alineados porque si no el problema sería indeterminado. Veamos ahora el equilibrio de fuerzas no concurrentes, la solución, la condición necesaria y suficiente gráfica. Bien, recordemos que cuando obtuvimos la resultante, habíamos trazado el polígono de fuerzas y el polígono funicular. Podemos ver que la fuerza, ¿sí?, la resultante de P1, P2, P3 y P4, como vimos en polígono de fuerzas, se puede descomponer en una fuerza en dirección del rayo 1 y en una fuerza en dirección del rayo 5, que son las que podemos trasladar acá en el polígono funicular. O sea, podemos reemplazar nosotros el sistema P1, P2, P3, P4 por la fuerza resultante, ¿sí?, como vimos cuando comenzó la clase. Pero a su vez, esta fuerza resultante también la podemos componer en la dirección 1 y en la dirección 5. O sea que en este gráfico que vemos acá, el sistema compuesto por P1, P2, P3 y P4 es equivalente al sistema compuesto solamente por la resultante y al sistema compuesto por las componentes de la resultante, la dirección 1 y la dirección 5. Veamos este caso. Tenemos P1, P2, P3, P4, P5 y queremos hallar la resultante del sistema de fuerzas no concurrentes, solución gráfica, por lo tanto vamos a confeccionar el polígono funicular. ¿Sí? Comenzamos con el polígono de fuerzas, P1, P2, P3, P4, P5. Vemos que acá el polígono de fuerzas es cerrado, ¿sí?, es decir, no tiene resultante. Y trazamos los rayos polares, el rayo 1, el rayo 2, el rayo 3, el rayo 4, el rayo 5, el rayo 6. Con el mismo criterio que lo hicimos hoy, o sea, el rayo 1 desde el polo O hasta donde comienza la fuerza P1, el 2 hasta donde comienza la fuerza P2, y así sucesivamente. Y trasladamos los rayos polares para construir el polígono funicular. O sea, una paralela al rayo 1 hasta que corta la recta de acción de P1. En ese punto de intersección, una paralela al rayo 2 hasta que corta la recta de acción de la fuerza 2, una paralela a 3, etcétera, etcétera, y finalmente una paralela a 6 a donde corta el punto de intersección del rayo 5 con la recta de acción de la fuerza 5. Con el criterio que vimos en la diapositiva pasada, nosotros decíamos que la fuerza P se podía reemplazar, o sea, la resultante la podíamos reemplazar por fuerzas, ¿sí?, en dirección de los ejes del primer y último rayo polar. ¿Qué es lo que hacemos acá?
O sea que acá nos quedaría una fuerza, el sistema, reemplazado por una fuerza en dirección de rayo 1 y otra igual y contraria en dirección de rayo 2. Esto es un par de fuerzas. Por lo tanto, este sistema no está en equilibrio, o sea que no alcanza con que el polígono de fuerzas sea cerrado para poder afirmar que un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano está en equilibrio. ¿Por qué? Porque este problema ¿sí? Se estaría reduciendo un par de fuerzas que conforman un par. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones, cuál es la condición necesaria y suficiente para que, desde el punto de vista gráfico, para que ese sistema de fuerzas no concurrentes en el plano se encuentre en equilibrio. Si el polígono funicular, el primer y último rayo se cortan en un punto y el polígono de fuerzas es abierto, el sistema se reduce a una resultante, tal como vimos al principio de la clase, ¿sí? Cuando vimos el método de obtener la resultante, el método gráfico de obtener la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. Ahora bien, si el primer y último rayo son paralelos y el polígono de fuerzas es cerrado, como vimos en la diapositiva anterior, el sistema se reduce a un par. Por último, si el primer y último rayo coinciden y el polígono de fuerzas es cerrado, el sistema se encuentra en equilibrio. O sea, es condición necesaria y suficiente desde el punto de vista gráfico para que un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano se encuentre en equilibrio, el primer y último rayo coincidan y el del polígono funicular y el polígono de fuerzas sea cerrado. Bueno, veamos ahora la condición analítica necesaria y suficiente para que un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano se encuentre en equilibrio. Lo vamos a hacer mediante el planteo de los tres grupos de ecuaciones que vimos anteriormente. Bien, comenzando, dos ecuaciones de proyección y una de momento, la sumatoria, ¿sí?, de las proyecciones según x tiene que ser igual a 0, la sumatoria de las proyecciones según y tienen que ser igual a 0 y la sumatoria de los momentos de las componentes tiene que ser igual a 0. ¿Sí? O sea, acá me está diciendo que la resultante en x vale 0, acá nos está diciendo que la resultante y vale 0 y acá nos dice que el momento de la resultante vale 0. Tal lo establece el teorema de Marignón. El otro grupo de ecuaciones, recordemos que es una ecuación de proyección y dos ecuaciones de momento, por ejemplo los puntos n y m, ¿sí? Y recordemos que se debe cumplir que la recta que une los puntos elegidos m y n como centro de momento no puede ser perpendicular al eje de proyección, porque si no el problema sería indeterminado. Finalmente, el otro grupo de ecuaciones que veníamos trabajando son ecuaciones de momento respecto de tres puntos, tres centros de momento, M, N, O, cualesquiera en el plano, teniendo en cuenta que esos tres puntos, centros de momentos, no pueden estar alineados porque si no el problema sería indeterminado. Vamos a ver ahora sistema de fuerzas paralelas en el plano. Comenzamos con el problema de reducción, es decir, obtener la resultante de dos fuerzas paralelas aplicando un método gráfico. Supongamos que tenemos en un cuerpo rígido actuando la fuerza P1 en el punto A y la fuerza P2 en el punto B, ambas paralelas, en este caso con el mismo sentido, y queremos obtener gráficamente su resultante. Lo que hacemos es aplicamos un sistema nulo, ¿sí?, formado por menos Q y Q, ¿sí?, en una recta que pasa por A y que pasa por B, que son los puntos de aplicación de las fuerzas P1 y P2 de las cuales queremos hacer la resultante. Recordemos que uno de los principios fundamentales de la estática dice que si a un cuerpo rígido, ¿sí?, le agregamos un sistema nulo, no cambia las condiciones de equilibrio que el cuerpo rígido tenía. Bien. Ahora trasladamos esas fuerzas Q y menos Q a los puntos A y B respectivamente, ¿sí?, sin alterar tampoco el equilibrio del cuerpo rígido,
porque una fuerza se puede trasladar según su recta de acción. Componemos la fuerza menos Q que está en A con la fuerza P1 y obtenemos la resultante R1. En el punto B componemos la fuerza Q con la fuerza P2 obteniendo la resultante R2. Trasladamos R1 según su recta de acción y R2 según su recta de acción hasta el punto M, que es el punto en los cuales se interceptan las dos rectas de acción de las resultantes, R1 y R2. Lo que hacemos ahora es descomponer R1, ¿sí?, en una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La horizontal va a ser la misma fuerza menos Q que teníamos acá y la vertical va a ser P1. De la misma manera, descomponemos R2 en una dirección horizontal obteniendo Q y en la dirección vertical obteniendo P2. Menos Q con Q es un sistema, ¿sí? Y lo que hacemos es sumar P1 y P2 y nos queda la resultante que es igual a la suma de los dos módulos. Veamos ahora otro método gráfico. Supongamos que tenemos P1 y P2 y queremos hacer su resultante, o sea, P1 y P2, fuerzas paralelas. Dibujamos, ¿sí?, en la recta de acción de P1 a P2, ¿sí?, en escala. Y en la recta de acción de P2 dibujamos P1 en escala. Unimos el origen de P2 con el final de P1 y el origen de P1 con el final de P2 y esas dos rectas, el punto de intersección nos da un punto en la recta de acción de la resultante. Si las fuerzas son de distinto sentido, procedemos de la misma manera. Y obtenemos así el punto por el cual va a pasar la resultante, que va a ser la diferencia de los módulos P1 y P2. Noten que aquí la fuerza resultante no queda entre ambas fuerzas, sino queda afuera, del lado de la mayor. Otra manera de obtener gráficamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas es mediante la aplicación del polígono funicular, ¿no?, polígono de fuerzas, y el polígono funicular obtenemos la resultante como vimos en el caso de fuerzas no concurrentes. La solución analítica, ¿sí?, para obtener la resultante de un sistema de fuerzas paralelas lo vamos a plantear mediante una ecuación de proyección y una de momentos. Por ejemplo, proyección según el eje X, ¿sí?, vamos a decir que la componente de la resultante es igual a la suma de las componentes del sistema, y la ecuación de momentos respecto de un punto M. El momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de cada una de las componentes. Acá tenemos que tener en cuenta que el eje de proyección no debe ser normal a la dirección de la fuerza, porque si no el problema sería obviamente indeterminado porque no podríamos plantear las ecuaciones. La otra manera es con dos ecuaciones de momento, ¿sí?, por ejemplo en el punto M y en el punto N. Tenemos que tener presente acá que la recta determinada por M y N no puede ser paralela a la dirección de las fuerzas, si no el problema no se podría resolver. Equilibrio de un sistema de fuerzas paralelas en el plano, solución analítica, lo mismo, mediante una ecuación de proyección y una de momentos, ¿sí?, la sumatoria de las proyecciones respecto a uno de los ejes tiene que ser igual a 0, o sea, es igual a la proyección de la resultante, que es 0, y la sumatoria de momento de las componentes igual a 0, o sea que el momento de la resultante es 0. También tenemos que considerar que el eje de proyección no debe ser normal a la dirección de las fuerzas. Y la otra opción es con dos ecuaciones de momento respecto de M y N, por ejemplo. La sumatoria de los momentos de las componentes tiene que ser igual a 0 para cada uno de los dos centros de momentos elegidos.
Y tenemos que tener en cuenta que la recta que determinada por M y N no puede ser paralela a la dirección de las fuerzas porque no podríamos resolver el sistema. Bueno, de esta manera terminamos de ver lo que es la estática en el campo bidimensional. Vimos fuerzas concurrentes, vimos fuerzas no concurrentes y vimos fuerzas paralelas. Y para cada uno de los casos aprendimos a obtener la resultante, esto es la reducción del sistema, a descomponer una fuerza y a plantear el equilibrio en métodos gráficos y métodos analíticos.